agregado de producción, que obviamente se le denomina también plan agregado de producción o PAC, ¿sí? Entonces, miren, nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, si vamos a requerir esta cantidad de elementos, por ejemplo, en estos días específicos, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, ¿sí? La mano de obra. Y esta mano de obra va a estar asociado, ¿sí? Vamos a tener tres características, ¿sí? Tres características fundamentales. Vamos a tener mano de obra, ¿sí? Vamos a tener constante. A eso se le llama fuerza laboral constante. ¿Ya? Entonces sería fuerza laboral. La fuerza laboral obviamente está asociada a la cantidad de empleados que nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo mi planificación de requerimientos de materiales. Ya tengo obviamente cuánto me está demandando de producto X, de producto A, de producto B, ¿sí? De producto C y todo lo demás. Entonces yo ya tengo un tiempo, ¿sí? Este tiempo puede ser, por ejemplo, mensual, por ejemplo, enero, ¿sí? Puede ser febrero, ¿sí? Marzo. Entonces, y puede ser más, ¿ya? Luego, nosotros decimos, aquí voy a tener una demanda. Voy a tener una demanda. Por ejemplo, demanda de producto X. ¿Cuánto va a demandar en enero? 300 unidades. En febrero, 250 unidades. En marzo, 390 unidades. ¿Sí? Y así. Entonces, lo primero, lo lógico preguntarme es, ¿cuánto de mano de obra yo voy a tener? Y ahora, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué me conviene? Contratar personal, ¿sí? Y esto va a estar asociado específicamente a los costos, ¿sí? A los costos. Entonces, el costo total está asociado a la suma de todos los componentes, ¿sí? De todos los componentes que tenemos. Por ejemplo, materia prima. También, ¿qué tenemos? Mano de obra, ¿sí? Mano de obra. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, también la distribución o el recorrido que tiene. La distribución o el recorrido que tiene, obviamente, pues el elemento dentro de la planta. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿sí? Políticas de capacitación, políticas, pues obviamente, de la distribución, ¿sí? Más otros costos, ¿sí? Más otros costos. Entonces, la suma de todos esos costos a nosotros nos van a generar, pues obviamente, un costo total de ese producto. Entonces, cuando nosotros tenemos ello, hacemos una demanda. Esa demanda me va a llevar a mí a diseñar una planta. Diseñar una planta, ¿sí? Una planta. Entonces, en ese diseño de planta, de planta que vamos a tener, vamos a, obviamente, pues, a utilizar diferentes componentes, ¿sí? De distribución. Por ejemplo, el tipo de distribución que tiene, por ejemplo, aquí puede ser la entrada de la planta, ¿sí? Y aquí puede ser, obviamente, pues, la salida de la planta, ¿sí? Entonces ya eso ya depende, pues, de la política de la, ¿sí? Ahora, diseñar la planta necesita hacer estudio de tiempos, atentos aquí, estudio de tiempos, movimientos de personas, ¿sí? Movimientos, pues, de materia prima. Entonces, nosotros, obviamente, pues, al diseñar una planta, ¿sí? Estamos haciendo un plan agregado de producción, ¿sí? Y el plan agregado de producción está asociado a la fuerza laboral. Si la fuerza laboral es constante, ¿sí? Voy a ir de manera, pues, constante. Por ejemplo, número de trabajadores. Yo inicio, pues, número de trabajadores, por ejemplo, digo 30. Aquí también 30 trabajadores, aquí también 30 trabajadores, ¿sí? Y ya 30 trabajadores. ¿Por qué? Porque es constante. Yo no voy a despedir ni voy a contratar trabajadores. Entonces,
Obviamente, cuando nosotros decimos, mi planta está diseñada para producir, ¿sí? Voy a producir en mi planta, voy a producir, o tiene capacidad para producir 500 unidades. ¿Sí? Si yo produzco 300 unidades, hay un costo, hay una capacidad ociosa de mi planta. ¿Sí? Entonces, estas 300 unidades obviamente pues tienen una capacidad ociosa. Entonces, la capacidad de planta es la capacidad ociosa más la capacidad ocupada. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos, miren, 30 trabajadores. Aquí vamos a tener en cuenta, ¿sí?, el tiempo para manufacturar ese producto. ¿Ya? El tiempo. Entonces, aquí el costo. Si nosotros nos demandan 300 unidades y se realiza por 30 trabajadores, ¿sí?, en un turno de 8 horas, en un turno de 12 horas, en un turno pues de 10 horas, entonces nosotros decimos, ¿cuál es el turno de trabajo? ¿Cuál es el turno de trabajo? El turno de trabajo, por lo general, son 8 horas o 480 minutos. ¿Sí? 480 minutos. ¿Correcto? Todo lo demás se considera tiempo extra. ¿Sí? Tiempo extra. Y ese tiempo extra, obviamente, pues ya hay políticas respecto a cuánto pues, cuesta el tiempo extra. Entonces, pasado 2 horas, 35%, ¿sí? Y luego pues de las 2 horas ya 50%. Entonces, la empresa dice, pues, a mí no me conviene que haya pues obviamente tiempo extra. Pero lo otro es, yo no cumplo mi demanda si es que no hago tiempo extra. Entonces, cuando nosotros tenemos ello y yo no cumplo la demanda, necesito hacer un tiempo extra o también pues subcontratar. Subcontratar. Entonces, cuando hago subcontratación, ¿sí?, voy a alquilar o maquilar otra planta que tenga las mismas características del proceso. Entonces, eso también me lleva un costo de subcontratar. ¿Sí? Costo de horas extras. ¿Sí? Entonces, pero alguien me va a decir, bueno, yo no voy a mantener esta planilla pues porque me cuesta mucho. Entonces no puedo tener a 30, 40, 100 trabajadores. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a ir variando la mano de obra. Y a eso se le llama, a esa otra política se le llama mano de obra o fuerza laboral variable. Fuerza laboral variable. ¿Sí? Entonces, a esta fuerza laboral variable, entonces yo digo, bueno, de acuerdo a lo que me demanda, yo voy a contratar personas. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 30 personas, ¿sí?, para 300 unidades. Aquí sería 25 personas para 250 unidades. Aquí sería ¿cuánto? 39 personas. Entonces, si yo inicio con 30, el siguiente mes, ¿cuánto voy a tener? En febrero. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. Tengo 25. Entonces voy a despedir. Despedir. Entonces aquí hay un costo de despedir. Entonces hay un costo de despedir. Pero para eso las empresas más buscan invitar a renunciar. ¿Invitar a renunciar? Le dan un bono aparte de eso para no estar dando a todos liquidaciones. Claro, sí. O sea, hay distintas maneras. Pues obviamente algunos dicen, no, bueno, ¿sabes qué? Va a estar de prueba 6 meses, ¿ya? Y eso es lo más común. O sea, 2 o 3 meses de prueba. Entonces, obviamente, pues, cuando tú estás de prueba, en ese lapso de tiempo, te pueden sacar. ¿Sí? Una cláusula, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre cuando ustedes tienen un contrato, lean lo que dice el contrato. ¿Sí? Entonces, dígame, consúlteme. Entonces, costo de despedir. Luego, miren, en marzo, ¿qué pasó en marzo? 39. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Contratar.
14 personas. Entonces vamos a contratar. Contratar. Entonces aquí, costo de contratar. Ahora, esto de aquí es un poco delicado, ¿sí? O sea, contratar, porque si es mano de obra, pues no calificada, vamos a encontrar pues por cantidad. Pero si es mano de obra calificada, no vamos a encontrar fácilmente. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que, a pesar que hay un costo de contratar, si es mano de obra calificada, no vamos a encontrar fácilmente. ¿Correcto? No vamos a encontrar fácilmente. Entonces tenemos que nosotros tener en cuenta esta característica. ¿Mantengo el personal? ¿Mantengo o varío el personal? ¿Sí? Entonces, a esto obviamente pues se le llama pues una política, ¿sí? Política de nivelación. Hay política de nivelación, hay política de persecución, ¿sí? Política de persecución, y también hay política mixta. ¿Qué quiere decir esto? Nivelación, nivelo la demanda, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que me demande, yo voy a contratar, despedir trabajadores, pero nivelo la demanda, ¿sí? Otro puede ser persecución, persigo la demanda. Por ejemplo, si este de aquí es la demanda, miren aquí, atentos. Si esta es la demanda, por ejemplo, ¿sí? Aquí la demanda y aquí el tiempo. Entonces, si mi demanda va a ser de esta forma, mírenme, por eso es que hay pronósticos de suavización exponencial, ¿sí? Que se acuerdan de esa forma. Entonces, obviamente yo puedo decir, bueno, esta es mi demanda 1, demanda 2, ¿sí? Demanda 3, 4. Entonces yo digo, voy a perseguir o voy a nivelar la demanda, ¿sí? Nivelo la demanda, entonces todos de una forma constante, ¿sí? Todos de una forma constante. Entonces aquí obviamente no voy a cumplir, miren. Tengo un costo por no cumplir. Aquí obviamente pues voy a cumplir, por ejemplo algunos voy a cumplir, ¿sí? Entonces aquí obviamente me excedo, mírenme, aquí estoy excediendo, aquí hay un inventario, pero aquí obviamente pues aquí me estoy excediendo porque esto es lo que estoy produciendo, esta es la producción, ¿sí? Entonces esta es la demanda, aquí obviamente pues, aquí yo estoy produciendo más de lo que me piden, aquí produzco menos de lo que me piden, aquí voy a producir más de lo que me piden, aquí menos, ¿sí? Entonces, pero aquí va a haber insatisfacción del cliente. Pero me pueden decir, pero lo que aquí estamos teniendo de gradiente, esto cumplo con este cliente. Hay que analizar si es cierto, ¿correcto? Entonces, a eso obviamente se llama nivelación. Se nivela a la demanda. O también se persigue a la demanda, ¿sí? Entonces vas a perseguir a la demanda. Aquí, entonces aumentas, disminuyes, ¿sí? Aumenta, disminuye. Entonces, o una política mixta. Dice, no voy a estar persiguiendo la demanda, porque ¿qué pasa si hay un layer? ¿Sí? Si hay un valor o un layer o un valor que está fuera de... No voy a perseguir la demanda. Entonces, y obviamente, cuando nosotros analizamos ello, también tenemos que aplicar, ¿sí? Los outliers, ¿sí? Y para eso aplicamos la prueba de Tukey, ¿ya? La prueba de Tukey. Entonces, esta prueba de Tukey, obviamente, pues nos va a indicar, aquí en la parte, porque esta es parte estadística, la prueba de Tukey nos va a indicar, pues obviamente, esta caja, ¿sí? Esta caja y bigotes que tenemos, ¿sí? Aquí. Entonces, aquí va a estar, pues, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿sí? Y aquí también los límites, límite superior de control, límite inferior de control. Entonces, esta prueba de Tukey es la que nos va a indicar a nosotros que este dato de aquí, obviamente, pues está fuera de contexto. Ahora, ¿qué hago con este dato yo de aquí? ¿Lo elimino? No. ¿Qué hago con este dato? ¿Quién me dice? ¿Qué hago con ese dato? ¿Lo elimino?
Y si lo elimino, ¿qué es lo que reemplazo aquí? Porque obviamente, si yo elimino un dato, voy a disminuir la muestra. Y si disminuyo la muestra, obviamente no voy a tener representatividad en la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que se hace, pues, obviamente en estadística es eliminar este dato y reemplazarlo por el promedio de los demás datos. Esa es una estrategia. O reemplazarlo por la desviación estándar de los demás datos. Esa es otra estrategia. Pero no pueden eliminar un dato y dejarlo allí nada más. ¿Correcto? No quiero que hagan eso, porque también eso les voy a preguntar respecto, pues obviamente, a los problemas que vamos a plantear. ¿Sí? Ustedes se están formando después como futuros profesionales que van a estar asociados pues a la parte de la fundamentación estadística. Entonces, si la política mixta, ¿sí?, es la combinación de ambos. ¿Sí? Es la combinación de ambos. Ahora, ¿cómo yo decido qué tipo de política utilizar? Lo que yo hago es evaluar los costos en la política de nivelación, en la política de persecución y en la política mixta. Cuando yo evalúo económicamente estas tres políticas, entonces voy a considerar, por ejemplo, la mixta. Entonces consideré la política mixta. Como considero la política mixta, entonces digo, bueno, voy a subcontratar, ¿sí? Voy a evaluar las demandas, y entonces si eso me va a servir obviamente a mí para decir qué tipo de control voy a realizar, ¿sí? ¿Qué tipo de control voy a realizar? Entonces, porque yo puedo decir la nivelación, y esto va a estar aquí en función de qué? De los costos. En función de los costos. En función de los costos. Y es por eso que también cuando yo voy a diseñar aquí una planta, analizo ¿qué? Los costos de transporte, ¿sí? Los costos de transporte, que es una de las formas, pues obviamente, de evaluar una planta. Entonces, igual aquí también vamos a analizar los costos. Entonces, los tipos de pronósticos que nosotros hemos realizado, sumados a la mano de obra y sumados a la demanda y al requerimiento de materiales que necesito para cumplir esa demanda, ¿sí?, nosotros vamos a analizarlo ya de una manera pues bastante pues, integrada respecto a los costos, ¿sí? Entonces mírenme cómo nosotros vamos avanzando respecto pues obviamente al plan agregado de producción, ¿sí? Al plan agregado de producción. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta obviamente pues que la planeación agregada de producción asocia los pronósticos que nosotros hemos hecho. Ustedes han hecho sus pronósticos y quiero que sigan avanzando su producto, porque hay algunos que no han hecho correctamente su producto, ¿sí? Entonces han hecho sus pronósticos. ¿Qué más han hecho? La casa. Su casa de la calidad. ¿Qué más han hecho? Sus requerimientos, sus procesos, ¿verdad? Entonces, con eso ustedes van a plantear obviamente todos sus requerimientos con esto de aquí. Miren, ¿ya? Para esta semana. Hay un ejercicio para que primero se entrenen, para que practiquen, y luego para que lo hagan para su producto, ¿ya? Recuerden bien eso, jóvenes, porque muchas veces ustedes no lo realizan de esa forma. Ahora, miren, seguimos. Ahora, al corto plazo va a ser la programación, los MRPs. Al mediano plazo, los pronósticos, y a largo plazo, la planeación de los procesos. El plan agregado asocia pues la tasa de producción, ¿sí? Lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí. La tasa de producción, ¿sí? La tasa de producción. La tasa de producción, ¿correcto? Entonces, esa tasa de producción está asociada también, obviamente, a los niveles de fuerza de trabajo, que es la mano de obra, ¿sí?, que es la distribución y otros costos, y el manejo de los inventarios. Entonces, cuando nosotros tenemos ello, vamos a tener, pues, obviamente, el plan agregado de producción, que involucra la ingeniería, pues, la ingeniería concurrente, ¿sí?, la ingeniería concurrente. Entonces,
estos términos, pues, nosotros constantemente paramos utilizando pues, la ingeniería concurrente, que nos asocia a los nuevos productos, que nos asocia a los cambios de diseños, ¿sí? Donde están ustedes pues, ubicados con sus productos. Entonces, sus productos que están analizados de acuerdo pues, al cliente, porque el enfoque ahora es el cliente, entonces sus productos están enfocados al cliente. Entonces, al día de hoy, pues todos deben tener caracterizado su producto. Deben tener, pues obviamente, todos sus pronósticos de su producto. Entonces, los procesos, aparte del producto, los procesos. Y estos procesos tienen que estar asociados, pues, desde el punto de vista de las actividades que se realizan en la planta. ¿Sí? Las actividades que se realizan en la planta. Entonces, luego, nosotros tenemos que tener en cuenta la ventaja competitiva que se genera con ello, ¿sí? La ventaja competitiva que se genera con ello. La ventaja competitiva se va a dar, ¿sí? Desde el punto de vista de qué es lo que ustedes quieren lograr, ¿sí? Con su producto. Por ejemplo, yo voy a preguntar en este momento, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes con su producto? Sí. ¿Está realizando cerveza artesanal? Sí. ¿Sí? ¿Es tu grupo? Sí. Ya. Desde mi punto de vista, obviamente, bueno, yo no soy consumidor de cerveza, o sea, no me gusta particularmente la cerveza. Pero, ¿cuál es el valor o la competitividad que generan ustedes con ellos? El sabor. Sabor. Sí. Para el consumo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la justificación? Sí, o sea, obviamente, pues técnica para ello, porque la cerveza es un producto que es adictivo, obviamente, ¿sí? ¿O no? Claro, también tiene que ver el grado de alcohol, pero en este caso estamos yendo por lo que es el sabor. El sabor. Sí, netamente el sabor. Pero, a ver, desde la parte alimentaria, ¿sí? Dígame 3 fortalezas de la cerveza. Tres fortalezas de la cerveza. Como les digo, desde mi punto, a mí no me gusta la cerveza, ¿ya? Díganme 3 fortalezas, obviamente, de la cerveza. Al que le gusta la cerveza, sí, pues obviamente, o sea, tiene proteína, tiene... ¿Sí? 3 fortalezas, díganme de la cerveza. No, del grupo, pues obviamente, porque tienen que sacar del grupo. A ver. Ahí mi grupo va a responder, es diferente. Contiene antioxidantes. Antioxidantes, ¿ya? Me engorda. Aparte de el tipo de mate que ustedes también tiene algún tipo de entidades. La malta. Porque, claro, para según el tipo de cerveza que les indiquemos que es diferente tipo de marca, no todas las marcas de cerveza. Por ejemplo, si me con la roja o No, a lo que voy, o sea, directamente mi pregunta va, o sea, desde el punto de vista alimentario, o sea, ¿en qué contribuye la cerveza? ¿Qué producto tienen ustedes? El kefir, por ejemplo. ¿Qué es eso? El kefir obviamente pues es un alimento que sí contribuye a la salud. Sí, es un probiótico. Entonces, pero a lo que voy, la cerveza, ¿en qué contribuye? Emborrachar. Es por ejemplo el cigarrillo y todo eso, ¿verdad? O sea, ¿en qué contribuye? Entonces nosotros tenemos que tener un producto que obviamente pues generar, o sea, no tenemos que estar alejados de la sociedad. Nosotros muchas veces hacemos una investigación no teniendo en cuenta a la sociedad. Y deben tener presente ustedes que justamente una universidad pública se financia con impuestos del Estado, que somos nosotros todos. Todos nosotros somos el Estado. Entonces, si los trabajos deben ir asociados a ello, por ejemplo, kefir, o sea,
obviamente pues está asociado ahí. Que si los costos fuesen menores, excelente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El valor fundamental y el principio por el que nosotros estamos aquí es para solucionar problemas de la sociedad. Esta es una universidad pública y tiene que ser de esa forma. Pero si nosotros nos orientamos, pues obviamente, a un cierto nicho de mercado, ¿sí? A un cierto nicho, porque la industria de la cerveza pues es un monstruo, ¿sí? Es una industria bastante fuerte económicamente y es una industria bastante selectiva que difícilmente pueda dejar ingresar a otros nuevos productores de cerveza. Es una industria bastante fuerte. Entonces, si es una industria bastante fuerte, obviamente nosotros, ¿cómo podemos contribuir ahí? Se aumentan los impuestos selectivos al consumo de las bebidas alcohólicas, todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ahora, diferente fuese, pues, si ustedes, por ejemplo, aíslan, transforman, mejoran la composición de la cerveza y obviamente, pues, eliminan esa parte adictiva que tiene. ¿Sí? Entonces, porque una persona centrada, obviamente, pues, quizás no se vuelve pues, adicta a la cerveza, pero una persona que tiene problemas y que tiene un vacío con la cerveza, se va. Y la cerveza pues es inclusive más dañina que la droga. Entonces, pues, desde ese punto de vista, bueno, yo lo veo así. Ahora, pero ustedes tienen sus razones, obviamente, por qué han elegido eso. Ustedes tienen sus razones, por ejemplo, me puede decir, ingeniero, pero hay muchos residuos, y yo he utilizado esos residuos para generar, obviamente, pues una nueva composición. He disminuido el grado alcohólico. Entonces solamente para que sea, pues, no sé, inclusive puede ser para niños, o sea, pero que no sea, obviamente que no sea adictivo. Entonces, porque el problema viene que es adictivo y un niño no puede controlar esa adicción. Si una persona mayor no puede controlar la adicción, un niño pues. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, la parte alimentaria, la parte industrial, la parte médica de su carrera. Entonces, porque ustedes eligen los productos que realizan la investigación, pero se dan cuenta que todas estas herramientas que nosotros utilizamos van a estar asociadas a ese producto. Entonces, en los pronósticos, el plan de producción, el plan maestro de producción, el MRP va a estar en su producto. Van a diseñar una estrategia para, obviamente, comercializar su producto. Van a hacer un ciclo operativo empresarial para su producto. Si ese producto que ustedes eligen, obviamente, pues no tiene el fin fundamental de desarrollo económico, social y ambiental, ¿sí? No va a tener sostenibilidad. Y si no tiene sostenibilidad, no va a estar alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y si no está alineado a ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no tiene sentido su trabajo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ello, la parte económica, la parte social, la parte ambiental, para que tenga sostenibilidad. ¿Sí? Sostenibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, es importante pues la reducción de costos, la preservación de los ecosistemas, la preservación del ecosistema. Ahora, la industria cervecera pues, es una de las industrias pues, que tiene un porcentaje fuerte en la contaminación del medio ambiente. ¿Sí? Tiene un porcentaje pues alto de contaminación del medio ambiente. Entonces, nosotros tenemos que estar orientadas aquí. Ahora, vamos a tener también técnicas y modelos utilizados para la planificación, la programación lineal. Entonces, obviamente, en la programación lineal, ¿sí? Vamos a tener técnicas y herramientas para la programación, para la planificación agregada de producción, para el plan agregado de producción. Entonces aquí podemos tener la programación lineal. Programación lineal. Entonces esa programación lineal obviamente pues lo podemos hacer en Solver, lo podemos hacer en POM-UM. ¿Sí lo estamos utilizando, verdad? El POM-UM que les pasé. No. ¿No?
Es que no sabemos emplearlo. ¿No lo saben emplear? ¿Y por qué no me han dicho que no saben emplear? Pensé que no sé explicar usted, pero... La siguiente semana les explico entonces, ¿ya? O si puede hacernos una clase grabada, para que... Pero está prohibido. No necesariamente que sea clase, sino extracurricular de parte de esto. Donde nos explique a utilizarlo, porque explicarnos así no nos va a quedar, necesitamos verlo constantemente. Ah, ¿quieren que les grabe una clase? Claro, donde explique más o menos los usos pues, y un ejemplo. Ya, vamos a ver, ¿ya? Ya, entonces podemos hacer el solver, ¿sí? El POM, el Excel QM que les he pasado, obviamente. Excel QM, ¿ya? Entonces aquí también hay diferentes programas, por ejemplo el Lingo, ¿sí? El Lingo, también el Lindo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos pues diferentes, como les digo, pues diferentes software que podemos utilizar para ello, ¿sí? Entonces nosotros ahora también hay software, pues software libres, ¿sí? Por ejemplo el Julia, ¿sí? Por ejemplo también otro software que tenemos también el Octave, ¿sí? También ¿sí? Podemos utilizarlo, son software libres y eso sí nos sirve, a nosotros nos sirve más ello, ¿sí? Los software que son libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a suponer que queramos publicar un artículo, ¿ya? Y lo hacemos en Lingo. Entonces cuando tú publicas, tú no puedes utilizar ningún software que no hayas adquirido su licencia. Ningún software que no hayas adquirido su licencia. Entonces cuando ustedes quieren publicar un artículo, por ejemplo Scopus o WebScience, lo que tienen que hacer es, si van a utilizar, por ejemplo, MATLAB es un software pues con licencia. Pero pueden decir, no, pero bueno, yo no consigo el MATLAB y lo craqueo y instalo en mi máquina. No pueden utilizarlo. Y si lo utilizan y lo publican, lo van a regresar. Porque ustedes no pueden utilizar ningún software que no tenga la licencia. ¿Correcto? Pero cuando son software libres, por ejemplo Julia, por ejemplo Python, por ejemplo R, sí pueden utilizar porque son software libres. Son software de código abierto. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas técnicas de programación lineal que vamos a utilizar. ¿Y programación lineal para qué? Para maximizar o optimizar. ¿Sí? Optimizar, ¿qué quiere decir eso? Minimizar los costos. ¿Sí? Entonces, la optimización que nosotros vamos a hacer obviamente está asociada a ello. ¿Ya? Vamos a tener también modelos de simulación. Entonces aquí vamos a tener modelos de simulación. Modelos de simulación. Y estos modelos de simulación por lo general se hacen en Solver, en Crystal Ball. Crystal Ball. ¿Sí? En Crystal Ball. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener allí, por ejemplo, 1000 iteraciones, ¿sí? 1000 iteraciones en estos modelos de simulación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que de estas simulaciones vamos a elegir, ¿sí? La solución óptima. La solución óptima. Entonces esta solución óptima nos va a llevar a nosotros a poder plasmarlo, poder diseñarlo, poder aproximar todas las características que nosotros tenemos. Entonces, y aquí vamos a optimizar la mano de obra, los recursos, ¿sí? Los recursos físicos, los recursos tecnológicos, ¿sí? Entonces, la demanda, todo lo vamos a optimizar, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tengamos ello, obviamente pues vamos a minimizar todas esas características. ¿Y cuáles son los propósitos? Exceder el requerimiento del cliente. Exceder el requerimiento del cliente. ¿Y por qué exceder? Porque tenemos competencia. Porque nosotros no solo estamos, obviamente, pues solos en el mercado. Tenemos competencia. Y esa competencia está constantemente, pues, ofreciendo descuentos respecto al costo, elevando su calidad, ¿sí? Dando promociones. Entonces constantemente pues está perturbando nuestro sistema.
perturbando nuestro sistema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, vamos a tener, ¿cuáles son los costos más relevantes que nosotros tenemos? ¿Sí? Los costos más relevantes, como le digo, son los costos de mano de obra, ¿sí? Ese es lo que nosotros más vamos a tener en cuenta, porque este es un costo directo, ¿sí? Este es un costo directo. Y este costo directo pues está asociado específicamente a la transformación del producto. Tiene costos indirectos también, pues, porque hay personal que está en la parte pues, de la administración, entonces también es un costo indirecto al producto, ¿sí? Pero la mano de obra que va directamente al producto, entonces vamos a tener esto. Ahora, nosotros tenemos que tener esa estrategia, ¿sí? Que debe responder a cómo yo voy a utilizar estos inventarios que tengo. Recuerden que los inventarios que ustedes tienen, de acuerdo al requerimiento de los materiales que tenemos, que hemos hecho anteriormente, vamos a generar una estrategia de qué política yo voy a utilizar. Política de nivelación, política de persecución o política mixta. Hay que tener en cuenta eso porque nosotros tenemos que asociar todas esas características. Todo lo que sucede dentro de una planta está direccionado al cliente, está direccionado obviamente pues a la mano de obra. Ahora, ¿deben constantemente cambiarse los precios de un producto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Constantemente no? ¿Qué dicen? De vez en cuando se debe cambiar el precio del producto, ¿debido a qué? A la inflación. Claro, sí, puede ser, puede ser. A la demanda. Depende de la demanda. Depende de la demanda del cliente. Cada producto tiene su tiempo de vida, entonces pasa un tiempo y el cliente no lo compra, pues tiene que cambiar ese precio de ¿Sí? A ver, vamos analizando, ¿ya? Todo es bienvenido, ¿ya? Para mí todo está correcto, pues obviamente, como les digo. Entonces, ¿qué pasa? A mí como cliente me interesa que la calidad sea estándar. Que el costo sea estándar. ¿Sí? Que el costo sea estándar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la calidad sea estándar, el costo sea estándar, ¿sí? Y que el producto sea estándar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una estrategia, ¿sí? Una política estratégica, nosotros decimos, para que mi producto tenga calidad estándar, costo estándar, que el producto sea estándar, el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024, este producto debe ser exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los días del año que yo he hecho mi proyección, que yo he generado mi estrategia, el producto debe ser igual. ¿Sí? Ahora, yo no realizo ello no teniendo en cuenta pues el PBI del país, no teniendo en cuenta pues el EMPIG del país, No analizo ello. Yo no analizo, obviamente, sin tener en cuenta la prima de mercado, que es obviamente pues los bonos libres, ¿sí? Los bonos libres del mercado menos los bonos pues del tesoro público. No analizo sin hacer eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que al realizar ello, ¿sí? Imagínense pues Alicor, por ejemplo, ¿sí? O Cementos Pacalmayo, ¿sí? O por ejemplo el grupo Interfor. ¿Están cambiando constantemente sus precios y sus productos? O por ejemplo la Coca-Cola Company, ¿está constantemente cambiando sus precios y sus productos? No. Y si lo cambian obviamente los que ya venden ese producto.
Y todavía me dicen, no, es que subió el dólar, por eso subió el producto, ¿verdad? Pero eso no quiere, es que ya las empresas se trazan estrategias de la manufactura de su producto. Y están, como les digo, ¿en función de qué? Están en función de todas las finanzas, pues obviamente, de las macro variables económicas. De las macro variables. ¿Sí? Entonces, dicho eso, nosotros tenemos siempre un costo ponderado, ¿sí? Tenemos el KPM o el rendimiento del producto que yo quiero tener. Dicho eso, ¿cómo es el KPM? ¿Quién me dice cómo se llama el KPM? Aquí se ve el KPM. Es que ustedes mírenme, por eso me dicen no llevo finanzas corporativas, no llevo finanzas internacionales, pero está asociado a este curso. Entonces, su plan curricular debe tener un curso orientado a la estrategia, a la perspectiva, a las finanzas, ¿sí? Porque de lo contrario, pues obviamente, gestión de producción no tendría sentido, no tendría razón de ser. Entonces, el KPM o el rendimiento, ¿sí?, que yo espero obtener está asociado ¿a quién? Está asociado dependiendo en qué país estoy realizando la actividad productiva. Este país, por ejemplo Perú, obviamente es una economía emergente. Y en las economías emergentes, nosotros tenemos obviamente, ¿sí?, que realizar el KPM y el WAP, el costo promedio ponderado, ¿sí? Son dos características, ¿sí?, fundamentales, que cuando ustedes analizan cualquier tipo de empresa van a encontrar esos dos componentes, el WAP y el KPM, ¿sí? El WAP y el KPM. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esas características fundamentales, ¿correcto? Esas características fundamentales. ¿Alguien me dice? ¿No se acuerda? Mi cuaderno, no le traía mi No cuaderno. trae su cuaderno. ¿Cuánto es? A ver, dime, les pongo un punto que me dice. A ver, dime. RF es la prima, ¿sí?, del tesoro, ¿sí?, de los bonos libres, menos o más. Más la prima de mercado RM menos RF ¿por quién? Por el beta apalancado, ¿sí?, más el ENVIC, porque estamos en una economía emergente. Y ese ENVIC es la diferencia entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos de la economía actual, peruana. Entonces, obviamente, este beta apalancado, ¿sí?, es igual a ¿qué? Al beta desapalancado ¿por cuánto? Por 1 más 1 menos la tasa del impuesto a la renta, ¿por cuánto? Por la estructura de capital. La deuda entre el equity. ¿Sí? Entonces, mírenme, y esto no solamente son fórmulas nada más, involucran muchas cosas respecto a una organización. La deuda financiera, y les decía, esta es deuda financiera, no es deuda contable. La contabilidad es para los contadores. Ustedes obviamente son futuros profesionales que tienen que analizar las finanzas. Y las finanzas es hacer estrategias de lo que vas a producir, de lo que vas a generar, de lo que te va a costar realizar este producto estándar, con calidad estándar y con costo estándar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta sus características. Ahora, mírenme, ¿qué es igual al PAP? El costo promedio ponderado. ¿A qué es igual? El WAP es el costo promedio ponderado. ¿De qué? Obviamente está asociado ¿a quién? Al costo de la deuda por la deuda entre el patrimonio más la deuda, más el costo del equity por el equity entre el equity más la deuda. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, pero bueno, ¿eso para qué nos va a involucrar para hacer una proyección, hacer un producto estándar? Involucra mucho. Involucra mucho porque obviamente este WAP, ¿sí?, es el costo promedio ponderado
la capacidad de la empresa al ser apalancada o financiada o que un banco te dé préstamo. Y toda empresa necesita tener la capacidad para apalancarse. Entonces necesita tener un escudo fiscal que está asociado, obviamente, a los impuestos, el impuesto a la renta, que está asociado, pues, obviamente, a los impuestos en general a las ventas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, con todos estos costos, ¿sí? Comparando economías, por ejemplo, la economía más fuerte, pues Estados Unidos, entonces, obviamente nosotros, en un país emergente, tenemos que analizar estas características, ¿sí? Tenemos que analizar estas características. Y para eso les dije, pues, si ustedes quieren ir personalmente, van a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la SVM, ¿sí? Entonces descargan toda la información de cualquier empresa. Las empresas biotecnológicas, las más grandes empresas biotecnológicas que están en bolsa. Todas las empresas que ustedes se imaginan o ven que son grandes empresas, cotizan en bolsa. Y su información financiera lo pueden encontrar en la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿sí? Entonces descargan toda su información financiera y van y buscan, pues, por ejemplo, sus betas apalancadas, sus betas desapalancadas, su estructura de capital. Entonces, para que ustedes sepan cómo ellos costean sus productos, cómo ellos analizan las estrategias para sus productos. Obviamente, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. Ahora, todos los betas, si ustedes, por ejemplo, buscan todos los betas, Damodaran ha publicado todos los betas de todos los sectores, ¿sí? Los betas desapalancados de todos los sectores. Entonces, ustedes, con Damodaran pueden encontrar, ¿sí? Ponen betas, inclusive en cualquier buscador de Google ponen betas de Damodaran y les va a salir los betas de Damodaran. Entonces, Damodaran obviamente es, pues, un profesor de Estados Unidos, entonces, que se ha dedicado, pues, a generar los betas de todos los sectores en todos los países. Entonces, obviamente esa característica está asociado a esto de aquí, ¿sí? A una planta, pero de clase mundial. De clase mundial. A una planta de clase mundial. Entonces, estas plantas de clase mundial, para que se consideren, obviamente se tienen que cotizar en bolsa. No hay empresa que se considere de libre competencia y de clase mundial que no cotiza en bolsa. Todas las empresas de clase mundial cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, vamos a terminar. Tenemos ventajas, tenemos desventajas también, obviamente, pues, de generar estrategia, ¿sí? Entonces ahí tenemos, pues, los costos, cálculo de los costos, ¿sí? Entonces donde tenemos costos fijos, costos variables, ¿sí? Ahí también tienen una práctica para que ustedes puedan, ¿sí? Puedan desarrollar, pues, algunos problemas, ¿sí? Sobre todo de la demanda que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya. ¿Qué hora es? La 1. 2 minutos, voy a pasar. ¿Alguna consulta? La siguiente semana hacemos semana 9 y 10, terminamos la segunda unidad, ¿sí? Y la próxima, el examen, ¿ya? Profesor, a la semana, al examen de unidad 2 va a venir semana 5, Sí. 7, 8, 9, 10. Sí. A ver, la semana del examen de unidad 2 va a venir semana 5, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Problemas de ese tipo, obviamente, ¿ya? Problemas de entrenamiento. Hasta el resultado. ¿Si alguien tiene resultados? El avance de la segunda unidad del producto va a ser hasta antes del resultado, ¿ya? Mínimo lo que puedo revisar. Si lo tiene ya el resultado, excelente. Pero hasta antes del resultado no reviso, ¿ya?
aquí nos pasa su compañera, ¿ya? Sí, 2 años.